El presidente Gustavo Petro dice que no solo quiere hacer la paz, quiere la paz total. Y ese apellido, total, significa que no solo busca que deje las armas una guerrilla como el ELN, sino otros grupos puramente narcos o herederos del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, los Pachenca, la Oficina de Medellín y los Shotas y los Espartanos de Buenaventura. Y por eso cocinó un proyecto para que esos grupos se sometan a la justicia y dejen las armas a cambio de beneficios. Así pretende sacar adelante la llamada ley de sometimiento. Lo que está por verse es si la zanahoria que les está ofreciendo Petro es lo suficientemente atractiva como para que dejen de delinquir, sobre todo teniendo en cuenta que negocios como el narcotráfico y la minería ilegal se mantienen jugosos y atractivos. Hoy hay unas normas establecidas para que el gobierno se pueda sentar a negociar con el ELN, tal como lo viene haciendo desde el año pasado y tal y como lo hizo Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las FARC. Pero para sentarse con los otros grupos el panorama jurídico es distinto y hoy no está definido, porque a diferencia de las guerrillas, estructuras como el Clan del Golfo no tienen un reconocimiento político del Estado. La idea de una ley de sometimiento es crear las condiciones y el paso a paso para que esos grupos entren a la paz total y dejen las armas sin que se trate de una negociación política con el Estado. El gobierno de Petro ya le presentó el proyecto al Congreso. Ahí ofrece un paquete de beneficios que se resume en poca cárcel y que los capos puedan quedarse con una parte de sus fortunas a cambio de que dejen de delinquir. Es una oferta que estará abierta por 2 años desde que el Congreso la apruebe, si es que la aprueba. Los beneficios dependen del rango que tenga cada uno de esos criminales dentro de su organización y del tipo de delitos que hayan cometido. Los rasos o quienes cometieron delitos menores, como porte ilegal de armas o tráfico de drogas, como los jíbaros, no tendrán que ir a la cárcel y podrán quedar libres con la condición de participar en acciones de reparación a sus víctimas por 4 años. Esas acciones aún no están definidas, pero la idea es que las acuerden con las víctimas y que sirvan para dignificar su nombre. Los capos y los responsables de delitos graves como masacres, en cambio, sí pagan la cárcel. La propuesta es que la pena sea de 6 a 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad de sus delitos, más otros 4 años de libertad condicional, en los que también deben reparar a sus víctimas. A los capos, que son los dueños de negocios como el narcotráfico y la minería ilegal, el proyecto también les ofrece que se queden con hasta el 6% de esa fortuna siempre y cuando ese porcentaje no supere los 10.000 salarios mínimos, que hoy son unos 11.600 millones de pesos. Eso es mucha plata, más o menos el doble de los gastos que se permiten en una campaña de la alcaldía de Bogotá. Para tener una idea, si la fortuna del cabecilla de un grupo es de 200.000 millones de pesos, el 6% serían 12.000 millones de pesos, pero solo podría quedarse con 11.600 millones. Por último, el proyecto plantea beneficios para los integrantes de esos grupos que ya están presos, con la idea de que solo paguen 8 años de cárcel así estén condenados a más, o que salgan de la cárcel que son rasos, pero sujetos a que la justicia verifique que están aportando información para el desmantelamiento del crimen. Pero claro, ninguno de estos caramelos es gratis. Todos esos beneficios están sujetos a condiciones que deben ir cumpliendo los grupos en 3 etapas. La primera es la de diálogo. Ahí se encuentran sobre todo con el Alto Comisionado para la Paz, que en este caso es Danilo Rueda. La idea es que Rueda o algún vocero suyo se siente con voceros del grupo a acordar asuntos logísticos para que el grupo se someta, como cuándo y dónde entregar las armas. Ese diálogo se hará en unas zonas en las que se suspenderán temporalmente las órdenes de captura de los voceros del grupo armado. Es un sistema parecido a las zonas veredales en las que las FARC se concentraron antes de dejar las armas. El final de esta etapa se da con la firma de un acta en la que el grupo se compromete a dejar las armas, entregar a los menores reclutados, suspender actividades ilícitas como el narcotráfico, entregar bienes vinculados a sus actividades criminales y a reparar a las víctimas. Y cada miembro debe firmar un acta ratificando esos compromisos de manera individual y haciendo otros como aportar información a la justicia y darles verdad a sus víctimas. La segunda etapa es cuando empieza en forma el sometimiento. Aquí los integrantes del grupo se las tienen que ver con la fiscalía. La propuesta es que deben verificar que la información que entreguen los delincuentes sobre sus bienes y los crímenes que cometieron sea verídica. Para eso también deben escuchar a las víctimas. Todo eso con el fin de que la fiscalía haga lo que se conoce como una imputación colectiva, que es la presentación ante un juez de los crímenes que cometieron en conjunto los integrantes del grupo. La idea de que sea colectiva y no caso por caso es agilizar los procesos. Eso sí, cada integrante deberá aceptar o no esa imputación. El que no lo haga deberá demostrar su inocencia en un juicio común y corriente y se expone apenas por encima de los 8 años. La tercera etapa es la sentencia y el cumplimiento de la pena. Aquí, los integrantes del grupo se las tienen que ver con los jueces, que establecen si pagan 6, 7 u 8 años de cárcel o si no pagan nada porque se comprobó que eran rasos. Los jueces también verifican que los condenados cumplan sus compromisos de reparación a las víctimas, porque así no sean como los guerrilleros sometidos a la JEP, tienen que cumplir con estándares mínimos de justicia, verdad, reparación y no repetición. Hasta ahí lo que se imagina el gobierno que es el mejor camino para hacer la paz con estos grupos.
Pero el proyecto tiene 4 desafíos con 4 actores clave: el fiscal Francisco Barbosa y el fiscal que lo reemplace, el gobierno gringo, las cabecillas de los grupos y el Congreso. Barbosa es clave porque ya ha mostrado su poder para ponerles trancas a otras movidas de la paz total de Petro. Y cuando se conoció el borrador de la ley de sometimiento, presentó unos reparos que el gobierno dice haber acogido. Pero Barbosa se queja de que el gobierno no lo escuchó completamente. Su reparo más gordo tiene que ver con que los rasos se salven de la cárcel así hayan sido cómplices de delitos graves como una masacre o desplazamiento forzado, algo que se conoce como concierto para delinquir. El fiscal está hablando duro. Su voz puede influir entre los congresistas que deberán votar el proyecto y ya anunció que participará de los debates. Y que en caso de que sea aprobada la ley, la demandará ante la Corte Constitucional para que la tumbe. A Petro, además, le interesa que el fiscal que lo reemplace en 2024 sea un buen amigo, porque será él el que asuma la mayor parte del sometimiento y podrá definir a quién acepta y a quién no. Los gringos son clave porque el proyecto no se mete con la extradición, un miedo histórico de los capos colombianos porque no les garantiza que no los va a mandar para Estados Unidos. Eso obliga a Petro a trabajar coordinadamente con el gobierno de Joe Biden para no tensionar las relaciones en caso de que quiera pedir alguno en extradición. Ahí es donde entran las cabecillas de los grupos armados, que no quieren ser extraditados y quieren llegar fuertes a sentarse con el gobierno. Una muestra fue el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, en el que el Clan del Golfo presionó parte de la protesta. Por eso Petro llegó a poner en duda la continuidad de ese grupo en la paz total. Si el Clan del Golfo está detrás del paro, no tiene voluntad de paz. Mientras tanto, los abogados que representan a estos grupos ya han dicho que la propuesta de sometimiento es insuficiente para convencer realmente a las estructuras criminales de dejar las armas. Y por último, está el Congreso, donde Petro tiene mayorías entre las que ha perdido fuerza luego de presentar la reforma a la salud. Y por eso no descarta hacer modificaciones a cambio de aprobar el sometimiento. Por eso Petro se debate entre hacer lo suficientemente fuerte el garrote para los narcos y convencer al fiscal y a los congresistas y hacer tan jugosa la zanahoria para que no terminen por hacerles pensar a los capos que es mejor quedarse en armas.